clases virtuales en casa, ¿qué nos podés contar? Hola, ¿qué tal? Mirá, es complicado más que nada no tanto por la cuestión pedagógica, sino por la cuestión psicológica de los chicos, ¿sí? Y socioecológica. Los chicos necesitan estar con sus pares, juntarse. Las clases en Zoom, bueno, también depende del poder económico de cada familia, porque uno, gracias a Dios, tiene con qué conectarse, pero hay mucha gente que no. Y eso hace que se pierda un montón de educación. Las clases en casa no sirven, las clases tienen que ser presenciales. Y por otro lado, Hola, señor, buenas tardes. Le mandamos este mensaje para avisarle que hoy no se va a conectar Juan a la clase porque no tenemos wifi. Después hablamos con los compañeritos y pedimos las cosas. Gracias. Hola, señor. No es lo mismo que personalmente. Bueno, estamos con Marisol, mamá de un niño, ¿no? Que está en la primaria. Sí, Bueno, cursando virtualmente en su casa, ¿cómo es? ¿Cómo lo ve? ¿Qué nota? ¿Qué le dice su hijo? y bueno, no es lo mismo que presencial, sí. Pero bueno, tienen su adelanto, le van enseñando así, grado virtual. ¿Él Así prefiere que- presencial por estar con sus amigos o no? Sí, prefiere presencial, para estar con los amigos, todo eso. Sí, sí, no es lo mismo. Bueno, y hay que tener un buen internet, todo eso se reniega en casa por ahí Sí, con esas sí, cosas. un poco sí, con el internet sí, se reniega un poco. Bueno, Sí, pero sí. aguantando hasta donde se pueda, a ver si se puede volver a las clases Sí, sí, presenciales. es mejor que se vuelvan a clases presenciales. Sí, porque él tiene comunicación así con los otros niños. Sí, sí, también avanza en eso, en la comunicación con los otros niños, le hace bien a él. ¿Y en la casa hace las tareas o hay que estarle muy atrás? Sí, sí hace las tareas, sí, sí. Sí, pero hay que estar encima de él, sí. Claro, porque Hay está en que- la casa. Claro, y hay que ayudarlo también. Sí, Es más porque- difícil eso, ¿no? Claro, porque no es lo mismo la clase presencial que la clase virtual, que le enseñan lo justo, no le enseña muy bien presencial, él capta a lo mejor mucho mejor, o le van enseñando directamente del pizarrón, todo eso, claro. Y está la maestra ahí presente, no es lo mismo, yo creo que es mejor la presencial, que está la maestra con los niños ahí presentes. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde respondiendo mensajes. Desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la tarde respondiendo audio. 8 de la noche, 9 de la noche mails. 4 de la mañana mandan tareas. Pero en el horario de la clase hay dos conectados. Particularmente cuando empezó el tema de la virtualidad, yo pensé que la iba hablando coloquialmente a sacar de taquito, porque tenía mucha experiencia en lo que es la educación a distancia. O sea, hace muchos años que venía trabajando como tutor virtual, enviando material a través de plataformas digitales y demás. Y particularmente a mí esto me detonó y me estalló la cabeza. No alcancé a darme cuenta cómo me estaba estresando y cómo me estaba realmente complicando lo que era el día a día hasta después de las vacaciones aproximadamente ahí, en donde me pude dar cuenta que todo ese malestar, ese estrés que tenía era justamente por estas cuestiones, porque lo que me parece es que eh, no, no hubo manera de poder, ni por parte nuestra, ni por parte de los chicos, ajustar una modalidad a la cual estábamos acostumbrados, para la cual teníamos herramientas, teníamos recursos, teníamos estrategias, y obviamente por parte de los pibes y de las familias también, a esta realidad que es totalmente distinta, requiere un compromiso totalmente distinta, un acuerdo totalmente distinto y hasta una predisposición totalmente distinta. Lo que yo sentí es que la persona
los que se involucran en la educación a distancia, en la educación virtual, lo hacen desde una situación ya previa aceptada por todos. Que involucra un montón de Sí, responsabilidad por parte del profe y por parte del alumno. tal cual. Pero acá es como que quisimos, o sea, se hizo necesario mezclar o mixear o combinar lo que pasaba en el colegio, presencial, con el docente cara a cara, con el alumno presente, que cuando no sabía algo levantaba la Sí, mano, y sabía que cuando levantaba la mano el profe iba y lo ayudaba, con el profe que miraba a sus alumnos. Les cuento, sigo diciendo, no pretendo hacer nada, no pretendo dar recetas, digo mi experiencia, después veremos quiénes las comparten. De ver al sí, alumno y uno con el día a día del alumno mirarle las caras y también saber si entendió, si no entendió, si le interesaba, si estaba haciendo algo, si no estaba haciendo nada, si se sentía bien, si tal estaba bien, cual. si vino con ánimo, si no vino. Tal cual, Alberto, vos sabés, yo trabajo en una escuela primaria, ¿no? Y era al principio como trasladar la propuesta presencial, trasladarlo a lo virtual, donde no era así, o sea, ¿en qué tenías que focalizarte? O sea, cambió también el objetivo de la propuesta, amén de los dispositivos con los que contaban y eso, pero por eso, Y ¿qué se eso, prioriza? pero, Encontrar al otro, pero porque... claro, justamente, fíjense que uno dejó, yo en ningún momento de todo esto mencioné la conectividad, la Sí. disponibilidad de dispositivos, el espacio, la conformación familiar, la presencia de la familia, lo dejé todo de lado y para mí, digamos, eso del porcentaje de lo necesario para el desarrollo de la actividad de la escuela es importantísimo. Y yo, digamos que de todo esto, yo me estoy volcando a esta partecita, que es importante, pero que tampoco es lo único importante. Y lo principal, y con esto termino, es que cuando alumnos y maestros se comprometen a una modalidad a distancia y virtual, como les decía antes, previamente ya saben cuáles son las condiciones en las cuales se van a desarrollar, cuáles son los compromisos que cada uno asume y lo también importantísimo, qué es lo que se espera de cada uno, qué conductas tenés que tener o qué hábitos tenés que tener. Estamos que, o sea, tus responsabilidades en cuanto a los hábitos que tenés que guardar como para que ese proceso tenga éxito. Tal cual. Y bueno, no voy a andar abundando en esto, que como decían ahí, a un pibe está acostumbrado, que sabe que de las 8 a las 12, a la 1, está en la escuela, en su espacio, con sus compañeros, sentadito en su silla al lado de su amigo, que en la primera hora tiene historia, en la segunda tiene matemática, en la tercera tiene geografía, después a la tarde tiene educación física, ya tiene toda su vida, entre comillas, organizada. Se va a encontrar con el profe, como les decía antes, no entendió algo, si quiere, levanta la mano y pregunta. Si no entendió, y bueno, qué sé yo, me la maco, veo cómo hago, me voy a la casa de, o les mando un WhatsApp a, me sacaste todo, como decía el Diego, me cortaste las piernas. Estoy acá, estoy metido en mi casa con mi vieja que me está detonando que no arreglé, ¿cómo es? No me hice la cama, no arreglé el cuarto. Estoy hablando de lo que tiene suerte, ¿no? Y con la pesada de mi hermana que tiene el Zoom con la maestra, y que nos estamos peleando a ver quién saca al perro. Y hoy a mí me tocaba la computadora, ¿eh?
a mi hermana le tocaba el celular, pero como mi hermana tenía que hacer no sé qué cosa con la de dibujo, necesitaba la computadora, y a mí me enchufaron el celular. Bueno, perdón, me estoy extendiendo, pero esto que yo les estoy contando, yo lo aprendí, o lo tomé en cuenta, o, digamos, lo empecé a meter en la ecuación, como les decía, después de las vacaciones. Y con esto termino, ahora por parte nuestra. Nosotros estamos acostumbrados a que si Vicente me levanta la mano, me pregunta algo, no lo voy a dejar esperando a Vicente. ¿Está? En ese momento él tiene su duda, levantó la mano, y a menos que yo esté hablando con otro, que yo esté con Fernández hablando, que siempre Fernández la ansiosa que pregunta todo, ¿no? Voy y le contesto a Vicente. Ahora, si uno que tiene esta máquina de tortura encima todo el tiempo, le suena un pitirito, una notificación, y estoy comiendo y son las 9 de la noche y Vicente me pregunta algo, ¿cómo lo voy a dejar a Vicente sin contestarle? Le tengo que contestar. Y si lo dejo para después, estoy tan estallado que después me voy a olvidar. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? ¿Está? Y al otro día, yo que me había propuesto contestarle a Vicente en horario de clase o, no sé, que yo a la mañana, lo que sea, ya a la mañana me llegaron 40 mensajes y el de Vicente quedó al principio. Y Vicente se quedó colgado. Eso en clase no pasa. ¿Estamos? Bueno, todas Alguien esas tiene un cuestiones. micrófono abierto, disculpen. Si lo puedes cerrar, así nos escuchamos mejor. Ya se silenció, Marian, quédate tranquila. Sí. Bueno, y ya está. Y eso para nosotros, lo que decía la del meme esta, que es fantástica. Yo estallaba cada vez que escuchaba algunas cuestiones que, haciendo, digamos, una parodia exagerada, uno no podía dejar de decir que estaba de acuerdo y que era lo que le pasaba a uno. ¿Está? Y bueno, quieras que no, cuando vos venís, como les decía antes, acostumbrado a una manera de trabajar en la presencialidad, con determinados hábitos, con determinadas obligaciones y compromisos, luego, al querer trasladarlos en la misma medida a la virtualidad, no cierra por ningún costado, pero no cierra por ningún lado. No. Entonces, creo que se hizo necesario un aprendizaje en cada uno de nosotros. A algunos les ha salido mejor, a otros no nos ha salido tan bien, pero fue la manera que encontramos para poder ajustarnos a esta realidad nueva y sacarla de la mejor manera posible, que termino. Yo, particularmente, si alguno de ustedes me decía hace 2 años que nos íbamos a encontrar con esta realidad, ¿no? Y que le íbamos a tener que poner en práctica en 15 días con el material disponible, tanto tecnológico como humano, yo firmaba porque se iba todo al diablo. Y qué sé yo, sorprendentemente, con todos los con todas las falencias y con todos los aciertos, gracias a Dios la sacamos adelante. Sí, pero influyó también el sostén, esto de ser un equipo. Para todos fue un gran desafío, pero yo creo que en esto también es muy importante, como equipo de trabajo que nos ayudamos, ¿no? Sí, creo que es la 4ª vez que digo que iba a terminar, pero bueno, soy así de mentiroso, por los que me conocen van a saber que no, que esta vez no miento. Sí, como peor que los chalchaleros. No no me voy nunca. Y mucho, digamos, mucho de la poca salud mental que uno tiene, se debe a 2 cosas. La primera, la más fácil, te tomaste una garomba y no le diste bolilla a nada y te resbaló todo y la pasaste joya. Después discutimos a ver si no es una solución válida también, o en el caso de que hayas optado por prestarle atención,
el hecho de tener atrás o al lado a alguien o un grupo de compañeros, un equipo de gente que vos también, o sea, que cuando vos levantaras la mano, también te fueran a dar esa mano. ¿Está? Y también uno levantaba la mano a las 2 de la mañana, a las 12, a las 5, previo a una clase. Uy, mirá, tengo que hacer el Meet y no me anda el micrófono, ¿qué hago? ¿Me podés ayudar? Y esa fue, digamos, la red que, gracias a Dios, muchos de nosotros tuvimos la fortuna de tener, que no todo el mundo la tuvo. No. Y miren, para que vean mi firme intención de no seguir, me silencio. Chao. Bueno. Gracias, Alberto. Por ahí estábamos pensando que en lo que él comentó, muchos se deben haber sentido muy, muy reflejados. La pregunta sería quizás en otros niveles, ¿qué nos pueden aportar? Porque Melina ahí nos va a contar. Melina. Hola, buen día. Buen día. Además de todo lo que dijo Alberto, que fue tal cual, yo soy de nivel inicial, puntualmente. A nosotras nos pasó, a nosotros, que tuvimos que además mediar con las familias, con los adultos de la casa. Porque yo mandaba un video haciendo trozado de papel, por ejemplo, y la mamá me decía, ¿y para qué lo voy a hacer esta pavada? Entonces sabía que, yo esto lo comenté en alguna clase con las chicas, entonces había que enseñarle a los papás que el trozado de papel tenía que ver con que los niños aprendan a desarrollar la motricidad fina, que después les iba a servir para poder agarrar el lápiz, que después les iba a servir para el aprendizaje de la lectoescritura, etcétera, etcétera. Entonces tuvimos que aprender nosotras a enseñarles a los padres para que puedan mediar con los niños. Eso fue una de las grandes dificultades que tuvimos. Y por otro lado, esta cuestión de tener pocos dispositivos o el tema de la conectividad, y que siempre se priorizaba los hermanos que estaban en otro nivel. Entonces primero hacían la tarea con los de la primaria o con las de la secundaria. Total, el nene de jardín, la maestra lo mandó a romper un papelito, no es nada, ¿no? Entonces esas fueron dos cuestiones también bastante puntuales del nivel inicial. Hola, Bueno. buen día. Buen día. Yo desde mi lugar quería hablar como mamá y como estudiante. A mí me pasó particularmente que mi nene el año pasado estaba en 3er grado y con todo esto que pasó, más allá de que todos los miedos y todos, la maestra estuvo realmente muy presente, pero lo que quedó en evidencia fue la gran cantidad de chicos que no podían estar al corriente con las actividades. Había una familia que tenían solo un celular y eran 3 hermanos en distintos niveles, así que se tenían que organizar como podían. Pero la maestra, me acuerdo que la del año pasado estuvo prácticamente preocupadísima porque los chicos entendieran cómo hacer las multiplicaciones, y no importaba, mandaba videos de WhatsApp, decía, cuando lo puedan ver, me mandan un mensaje si lo entendieron, y si no, yo me vuelvo a conectar o les hago otro videíto, o hacemos videollamada. Creo que buscó todos los recursos habidos y por haber para que los chicos entendieran. El año pasado solo compartíamos con mi hijo la computadora de vez en cuando. Este año estoy estudiando el profesorado de inicial, así que este año es masivo. Ahora él volvió a la escuela, pero si bien todavía nos quedan actividades, tuvimos que aprender a organizarnos los tiempos con la computadora, porque incluso hasta la batería de la computadora no daba más allá del cansancio de uno, llegar con los horarios, que se cae el wifi, que espera que falta uno. La verdad que este año, a mi entender, yo vi muchas caras de la pandemia. Vi la grieta entre los que pueden y los que tienen, y los que no tienen y los que no pueden. Vi también la preocupación de los padres en estar pendientes de la hora, mira que en un ratito tenés el Zoom, déjate todo a mano. La verdad que fue complicado. La maestra que nos tocó este año no le puso el mismo empeño que le puso el año pasado. Y de hecho el Zoom se redujo a 40 minutos por día,
y nada más, una vez por semana. Así que mucho no aprendió este año, recién está aprendiendo ahora. Y desde casa hicimos lo que pudimos con su papá, pero bueno, sí se nota que no es lo mismo, que la presencialidad es muchísimo mejor en todos los aspectos. Lo único que a mí me ayudó la presencialidad es a llegar temprano a las clases, nada más, porque estoy en punto ahí. Pero el resto se extraña, tener la rutina. Yo no conozco a mis compañeras, sino es a través de la computadora, y hoy por hoy las veo todos los días, es como, qué raro que no está ahí, o una cosa así, pero quisiera poder conocerlas, así que los chicos estaban ansiosos por volver, pero los adultos también. Bueno, quería hacer ese aporte nomás. Gracias. Gracias, Rocío. Yo quiero leer algunos mensajitos del chat, ¿sí? De gente que escribió mientras los compañeros hablaban. Por ejemplo, tenemos a Fabiana, que dice, bueno, yo no me daba cuenta de mi estrés hasta que terminé internada con síndrome vertiginoso por lo mismo, por estrés, y aún se está recuperando. En lo personal, dice Micaela, el año pasado, 6º año de secundario, sentí que los profesores se dieron a la idea de que al estar en mi casa tenía 24 horas libre y pura exclusivamente dedicadas a la escuela. Fueron muy exigentes, nos dieron el doble de lo que hubieran dado en la presencialidad y con mis compañeros no dábamos abasto, fue mucho estrés. Este año, primero el profesorado, a pesar de que me gustaría volver a las aulas, siento que los profesores nos acompañan mucho y le ponen onda en los Zoom, dan ganas de conectarse. Silvana nos dice, las desigualdades de toda índole se pusieron en evidencia en el acto de enseñar y aprender. A ver, yo le digo a Micaela. Uy, ¿qué pasó? Se activó el micrófono, qué raro. Eso que no le iba a activar yo. Bueno, cosas que pasan. De ahí aprendimos todo. O sea, los profes, ¿no? Y más que nada lo que trabajamos en secundario, lamentablemente a todos se nos ocurrió, y les tengo que dar algo a los chicos para que hagan, porque ahora no están en clase, están en la casa, y no puede ser que no hagan nada. Estoy hablando en general. Está bien cuando se le ocurre a uno. Lo malo es cuando se le ocurre a los 12 de la materia. Entonces el pibe, cuando está en la casa, recibe 12 trabajos prácticos, 12 videos, 12 monografías, qué sé yo, 12 de todo. Y mira y dice, pero para esto. Y para entregar dentro de 10 minutos. Pero ¿cómo hago? No me da el tiempo. Y me voy a atrasar. Y ahí es donde también conformamos en los equipos de trabajo, y creo que, no sé si nos pasó a nosotros, dijimos, che, paren la mano, porque no se entusiasmes tanto, porque los pibes también están estallados, sí, los estamos matando. Y de vuelta, eso para nosotros también fue un aprendizaje de que en clase no teníamos ese nivel de exigencia o de requerimiento por parte de los chicos. Y cuando uno después quiere hacer las cuentas del tiempo que se debe dedicar para cumplir cada una de las cosas que les dimos, nos damos cuenta que tendrían que tener días de 48 horas, eso no se puede, y recién ahí uno después se da cuenta que tiene que moderar un poco su ansiedad como para pedir trabajos y esas cosas. Pero lo tuvimos que aprender nosotros también. Sí, fue un proceso de aprendizaje que nos hizo a todos ir ajustando, ¿no? Ir encontrándonos con dificultades y con cosas nuevas como para ir ajustando, y tuvimos que aprender todos, digamos, ¿no? A ir resolviendo estas situaciones. Bueno, la propuesta tiene varias partes de este taller. La idea es que pasemos al siguiente. Vamos a volver a tener otros espacios, ¿no? Para intercambiar. Parece que todos necesitamos tener un espacio para elaborar, ¿no? Los avatares que tiene esta experiencia que nos has puesto a todos a prueba en nuestro trabajo, en lo profesional, en lo personal, en lo emocional, digamos, en todas las dimensiones de nuestra vida. Así que va a haber otros espacios para que intercambiemos. La idea es que
sigamos con la dinámica que teníamos para ofrecerles, porque nos va a ir enriqueciendo el debate, ¿sí? Es la idea. Así que bueno, la próxima actividad que tenemos va a ser en subgrupos, ¿sí? También para debate, pero con otra consigna. Nati nos va a ir separando en 3 salas. Me parece, Mariana, que primero no, perdón, Luciana. Me equivoqué Luciana, yo. Sí. sí. Por no mirar acá el machete. Somos Primero, un equipo. en este Sí. momento entonces seguimos con una presentación que va a ser Luciana y después nos Sí. vamos a las salas de chat, tal cual. Le damos el lugar entonces a Luciana para que desarrolle lo que nos iba a comentar. A mí que no me toque con Fernando. Buen día. Mientras les voy compartiendo. Nati va a compartir el presi que armamos. Bueno, como sabemos, este escenario de pandemia generó una crisis a nivel económica, a nivel social y sanitaria, como se vio reflejado en los relatos de Alberto, Melina y los compañeros que compartieron por chat, que bueno, el impacto en la subjetividad de las personas fue muy intenso y generó cambios, ¿no? En la vida de todos y todas, y especialmente en la de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, estas transformaciones que se fueron dando en la cotidianidad misma fueron impactando sobre los lazos sociales, sobre los vínculos en general, sobre la salida, sobre la escolaridad. Y bueno, frente a estas situaciones, se esperaba que se dieran respuestas emocionales, ¿no? Como fueron el temor, la angustia, la ansiedad, etc. Bueno, pero estas respuestas adaptativas en ocasiones dejan de serlo, ¿sí? Y se convierten en efectos que pueden afectar la salud de los chicos. Por este motivo, UNICEF, como muestra Nati, realizó una investigación que buscó rescatar las voces de estos niños y adolescentes para conocer las emociones, los miedos, las expectativas y las principales necesidades emocionales y los cambios que se dieron en los comportamientos a lo largo del primer y el segundo año de pandemia. Esta investigación se propuso trabajar las siguientes dimensiones, que ahora Nati le va a mostrar. Una es la percepción sobre la pandemia y las formas de enfrentarla. Otra fue la de las emociones y los efectos sobre la salud mental debidas a consecuencia de la pandemia. Las percepciones de futuro que tuvieron estos chicos, los vínculos y las dinámicas familiares y sociales, la continuidad pedagógica, como estuvimos hablando, virtual y la revinculación escolar que se fue dando este año, y la ética del cuidado. Algunos de los datos obtenidos en relación a estas respuestas emocionales de los chicos frente a la situación pandémica fueron de ansiedad, de temor, de angustia, enojo, irritabilidad, falta de concentración, problemas del sueño. Y bueno, ahora les vamos a mostrar algunos gráficos que aportaron datos a nivel cuantitativo, que por ejemplo, uno de los datos que nos llamó la atención fue que en hogares de niños menores de 6 años, los cambios que se generaron a partir del inicio de la cuarentena fueron mayormente negativos, y bueno, en relación a la alteración de las comidas, por ejemplo, alcanzó un 48%, alteraciones en el sueño, problemas de comunicación. Otro de los datos que nos llamó la atención también durante el recorrido de esta investigación fue en torno a la percepción de lo que dejó el año escolar. Que por ejemplo al 58% de los chicos les costaba mantener la atención, ¿sí? Y bueno, esto dejó una huella, que dejó resabios en la vuelta a la presencialidad, ¿no? Como seguramente los docentes habrán podido notar. Por este motivo es que la finalidad de este taller es conocer todas estas dimensiones que nombramos y que se vieron afectadas para que podamos observarlas, identificarlas durante nuestro recorrido de hoy
y para que podamos trabajarlas y mejorar las condiciones desde el lugar que ocupamos o que nosotros vamos a ocupar como docentes con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes. Le doy la palabra a la profe Mariana. Bien, genial. Bueno, esta presentación que nos hizo Luciana la vamos a seguir desarrollando, este trabajo de UNICEF, que es con el que armamos nuestro marco teórico. Tiene montones de otros aspectos y consideraciones que están muy interesantes poder compartir con ustedes, más que nada para hacer un aporte que nos pueda servir en nuestras prácticas, ¿no? En nuestras prácticas, en nuestra cotidianidad. Ahora sí vamos a ir a las salas, a lo que yo anticipé antes de tiempo. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en un intercambio, ¿sí? En pequeños grupos. Y vamos a trabajar en 3 salas, que ahora Nati hace magia. Decíamos que parecía, cuando lo estábamos probando, como Viaje a las Estrellas, vieron que te ponían ahí en el transbordador y aparecías en otro lado, así que juguemos un poco con eso y nos vamos transbordados a otro espacio virtual. Ahora ya van a empezar a aparecer en las salas, así que los invito ahora, vamos a trabajar en unos espacios más reducidos, que nos va a permitir también intercambiar experiencias y elaborar, ¿sí? Las mismas y hacer un análisis de algunas situaciones que les vamos a presentar. Algunos se van a algunos grupos, a las salas, y algunos se quedan conmigo y con Celes, ¿sí? Trabajando en este espacio. Hay que, digamos, aceptar la invitación, ¿no? El entrar para poder Les va a seguir llegar a la sala que uno la le invitación, corresponde. la tiene que aceptar para poder ir a las salas. Marian, todavía estás. ¿Te llegó la invitación, Marian? Ahí está, sí. Pues la veía todavía. Bien. Cari, ¿estás acá? ¿La pusiste rechazar? Bueno, quédate acá. Ya te quedas conmigo trabajando y con Celeste. ¿Sí? Perdón, profe, sin querer en vez de pasarme a la sala la rechacé, no sé No hay qué pasó, problema. porque estoy el celular. No hay problema. Te quedás acá trabajando con nosotras. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. ¿Dónde está Celes? Que no te veo. Profe, si la invitación no llega es que me quedo acá, ¿no? Sí, exactamente. Ok, listo. ¿Sí? A ver. Espere que me falta. Ahí está, ya la vi a Celeste. Me faltaba Celeste, que está por acá. Bueno, no te veía, te me había sido, Celeste. ¿Pero dónde está? A ver si la mandé, porque les cuento así, a modo de comentario cortito, ¿sí? Nada, investigamos en esto de las tecnologías y de justamente adaptarnos a esta nueva modalidad de dar clases. El hecho de armar las salas implica también un nuevo aprendizaje. Y hoy, nada, estuvimos interactuando con esto, y justamente una de las cuestiones era que, bueno, que Cele no se me vaya a otra sala y se quede conmigo. Entonces, por eso la buscaba. A ver si la mandé a otro lado, pobre. Bien. Bueno, les cuento. La propuesta es la siguiente, ¿sí? Perdóname. Sí. Buen día. Buen día, Yo Diana. No sé qué hice, que no me veo en la... No sé qué hice. ¿No te ves vos o no nos ves a nosotros? No, yo los veo a ustedes, pero no aparezco yo en el escenario. Bueno, No sé mira, arriba, seguramente en la parte pero no importa, superior. No te quiero hinchar con eso. ¿Yo dónde tengo que ir? No, vos estás acá conmigo. Vos estás acá. Ah, listo, ya está. Si mientras ustedes me vean a mí, ya está. Listo. Estás acá. Bien, la propuesta es la siguiente. Yo ahora les voy a compartir pantalla, es ver un artículo periodístico y a partir de ahí analizar y ver cómo, el lugar de partida, ¿sí?, de un aprendizaje, el resultado que se dio, ¿sí? En este caso es una noticia que la verdad que a nosotros nos impactó y nos gustó mucho. Yo les voy a compartir por acá, vamos a leer el titular, esperen que tenemos muchas cosas abiertas, voy a ir cerrando. Ahí está. Se me abre. No puedo sacar esto.
es un artículo en el que justamente lo que es la noticia acerca de un niño, ¿sí? En el que le mandan una actividad, esperen que voy a hacer diferente. La seño le manda una tarea, ¿sí? Y bueno, ¿cómo la resuelve? A pesar con los recursos que tenía en ese momento. ¿Sí? Ahí está. ¿Pueden verla ahora? Ahí ¿Pueden está, ver sí. la noticia? Sí, sí. Perfecto. Sí. Dice así, la maestra pidió una tarea de arte con lo que tengan en casa y un alumno conmovió a todos con su trabajo. En este caso, Luciano, ¿sí? Que vive en un humilde asentamiento en Mendoza, sin conexión a internet, solo contaba con un celular, por ende las tareas le llegaban por WhatsApp, como a muchos de nuestros alumnos les ha pasado. La profesora de arte lo que hizo fue mandarles a hacer una tarea en la cual tenían que hacer una obra de arte con lo que tuvieran en casa, ¿sí? Y Luciano no contaba ni con cartulinas, ni con fibrones, ni con afiches, ni con nada. Lo que él tenía a su paso era barro, agua, maderitas, ¿sí? Y piedras alrededor. Y con eso hizo, ¿sí? Este hermoso dinosaurio que estamos viendo. Lo cual a la maestra, ¿sí? Le impactó cómo él supo tomar los recursos que él tenía a su disposición para poder aplicar el conocimiento y sortear las barreras y obstáculos del momento, haciendo una representación del arte efímero que era lo que un poco la maestra, la actividad del día, ¿sí? Entonces, la idea es ver, bueno, cómo a partir de esta situación que expuso, ¿sí? Tantas falencias, tantas faltas de recursos y todo, él igual hizo su tarea, ¿sí? La resolvió y la resolvió con éxito aparte. Bien, Celes, contarles un poquito más de esto y qué era lo que nosotros analizamos y bueno, qué es lo que esperan ustedes también. Ahora sí les dejo de compartir, así conversamos entre ¿Ahí está? Sí. No, queríamos ver, a ver qué podemos relacionar con estos testimonios que tuvimos en la primera instancia, este recorte. Nosotros consideramos que acá creo que es fundamental este desafío. Este niño lo que tuvo en relación a la consigna fue el desafío de la creatividad, el desafío de, por supuesto, de continuar con su relación pedagógica, este docente, esta retroalimentación, estos ojos, digo, este sostén, me parece que engloba, ¿no? Esta dificultad que también la pandemia, en definitiva, hizo que la escuela entrara a la casa y poder sensibilizar, poder materializar las dificultades. Justamente este chico, en definitiva, lo que terminó cristalizando es la vulnerabilidad y cómo hacer un aprendizaje, un crecimiento desde la propia vulnerabilidad. Al menos, bueno, desde nuestro aspecto de análisis se basaba en eso, y bueno, creo que terminó teniendo relación con esto. Otra cosa interesante que nosotros habíamos visto, y nos parecía que compartirlos con ustedes y también ver qué podían aportarnos, era el compromiso de ambos, del alumno y del docente, que en esta relación, ¿sí? De enseñanza y aprendizaje, si ese compromiso no se pone en juego, no lo hacemos rodar, no hacemos que se empiece a desplegar, esa relación, ese vínculo se coarta, porque cuando uno del otro se distancia, es como que es mucho más difícil continuar, ¿sí? Es como que esa línea imaginaria que une al docente con el alumno, ¿sí? Cuando esa línea se empieza a alargar mucho más, es más complejo llegar tanto de un lado como del otro. ¿Qué dicen ustedes? Ahora sí, los escucho. Abran micrófonos. A mí me irrumpe una reflexión en torno a la vulnerabilidad que mencionaba Celeste recién. Y me pregunto, y les pregunto, ¿quién es más vulnerable? Este chico que hizo un dinosaurio resignificando
lo que tenía a su alcance, o aquel niño que en el calorcito de su hogar, con una compu de última generación o con una hoja Canson Rivadavia de las más caras que hay en el mercado y un centenar de lápices a su disposición, dibujó un dinosaurio. Y también me pregunto, ¿cuál es el concepto de inteligencia que nosotros los docentes debemos tomar como punto de partida para pensar nuestras propuestas de enseñanza? Este chico nos enseñó a nosotros, los docentes, y a su docente, un montón de cosas. En principio, que nuestras consignas en estos tiempos de pandemia, donde el aula que nos pone a todos en un pie de igualdad, a todos nuestros alumnos sentados en un banco del aula, están en un pie de igualdad. En estos tiempos de no presencialidad, tenemos que pensar, cuando planteamos una consigna de trabajo, en la diversidad de contextos en los cuales están nuestros alumnos. Por eso, una consigna amplia como la que dio esta docente, que cada alumno la interpreta de acuerdo a su realidad, dio lugar a que este alumno pudiera crear esa obra de arte. Insisto, que nuestras consignas de trabajo no sean limitantes, que sean posibilitadoras de que los alumnos nos puedan deslumbrar. Y creo que todos los docentes en este periodo hemos tenido situaciones en las cuales nuestros alumnos nos deslumbraron. Gracias, Silvana, por tu aporte. Me parece muy interesante esto de pensar, de resignificar, ¿sí? El lugar del aprendizaje a partir de nuestra propia realidad. Y lo mismo creo que como docentes, ¿no? Desde nuestra propia realidad, ¿qué lugar, cómo damos lugar para que les lleguen las actividades, los contenidos a los chicos? Han docentes que se han tomado el trabajo de ir a las casas a llevarles las cosas, se han acercado a las escuelas para llevar material, ¿sí? Se han tomado el trabajo de hacer videitos uno por uno. La verdad que hubo un trabajo de, como dice Silvana, resignificar el lugar docente. ¿Alguien más para hacer su aporte? Desde su experiencia también, desde su propia realidad, ¿cómo resignificaron estos lugares de aprendizaje y enseñanza? No sé, ¿puedo hablar? Sí, obvio, Diana. Ay, qué linda. No, porque no quiero tapar a otro, como no. Ahora volví, creo. No sé, en la experiencia de estos 2 años recorridos esencialmente en mi caso en el instituto y en el nivel secundario, gestión estatal, vivimos experiencias diversas, vinculadas, relacionadas con los vínculos, relacionadas con la continuidad pedagógica, relacionadas con la vulneración de derechos, esto de irrumpir en las casas a través de un celular, de una computadora, también hizo que los chicos busquen el contacto con aquellos docentes que fueron la mayoría. Tuvimos situaciones como las que contaba Beto de gente que mandó trabajos de 40 preguntas en una semana y que vos tenías ganas, no voy a decir la palabra que yo pensé en su momento, pero que hubo que llevarlo a revisar las prácticas, porque los chicos lo que necesitaban era contacto, era ser escuchados, era tener vínculo, y creo que esta experiencia que ustedes compartieron, lo que mostró fue la empatía frente al hecho de enseñar y aprender. Y en realidad la profesora, con una propuesta abierta, esto que decía Silvana, este nene desarrolló sus potencialidades con lo que él tenía, y creo que en esto tuvimos y tenemos todavía, en el retorno a la presencialidad también, un desafío muy grande los docentes de romper, y lo digo así porque no nos queda otra, de una vez por todas hay que hacerlo, romper los modelos mentales de cómo estamos enseñando. Y nos está pasando con el retorno también. Los chicos están retornando no a la escuela que fue antes de la pandemia,
si estábamos con la necesidad, por lo menos en el nivel secundario, de grandes cambios, hoy más que nunca creo que hay que capitalizar todo eso que nos mostraron los chicos en estos espacios virtuales de presencialidad, de venir a la escuela, de llevarles la tarea, de atender un WhatsApp después del horario, de la cantidad de cosas, porque yo estoy orgullosa del 80% de los docentes que acompaño, pero tenemos que seguir trabajando en esa línea y creo que esto nos lleva a pensar el sistema educativo, y esto es por lo menos lo que yo me planteo en mi propia práctica, en una coordinación más horizontal, donde más allá de las funciones que tengamos cada uno, es es trabajar colaborativamente y reinventar la escuela, porque los chicos están volviendo, y muchos, nos pasa una experiencia con los sextos años, que virtualmente habían dejado de laburar, teniendo incluso a veces las posibilidades de conectividad, y que hoy están volviendo con todas las ganas, y están reenganchados con propuestas diferentes. Entonces, me parece que esto de recuperar el arte, esto de recuperar el trabajo grupal, esto de trabajar en forma integrada, que ayer yo tuve una jornada donde nos dijeron, bueno, sí, el ABP es una cosa y la otra cosa es el enfoque curricular integrado, pero más allá de los nombres, esto de entender que la pandemia, por un lado, nos visualizó las diferencias, las desigualdades sociales, nos mostró la vulneración de derechos, pero también nos permitió acompañar y atender a chicos y acompañarlos en las situaciones de vulneración que no lo hubiésemos podido hacer porque viniendo a la escuela no lo supimos. Es más, cierro con esto, tuvimos una experiencia de 2 hermanas en una escuela que no se podían conectar y que estaban pasando una situación muy difícil. Y vivían en un club, frente a un club donde un profesor de una escuela donde una de ellas asistía, trabajaba. A través de ese profesor nos llegó a la jefatura esa situación y a través de eso llegó a la escuela y a partir de ahí se trabajó con esas estudiantes. Y estaban pasando una situación terrible. Me parece que nos hace pensar en recorridos escolares diferentes, en esto que dice Silvana de pensar propuestas abiertas para también entender que vamos a tener respuestas diversas. Esto de claro, tal cual, pero con aulas heterogéneas. Yo creo que acá el rol docente fue fundamental, pero aquel docente que pudo justamente reinventar o crear en relación a las necesidades del alumnado, aún desconociéndolas, porque justamente es lo que hizo. Hoy la escuela llegó a la casa, ya no había barreras, ya estábamos ahí, al contrario, quizás también nos tenemos que dar cuenta o reflexionar de que la escuela, de cierto modo, es insustituible, porque es el lugar de encuentro. Es el lugar de encuentro, pero de ese encuentro con ese cuerpo, con esos pares, es el encuentro constitutivo, que va más allá de contenidos. Ahí realmente somos todos iguales, y lo necesario que es que nos identifiquen como iguales. Y ahí está lo que ustedes plantean en el taller, y no sigo porque a mí este tema me entusiasma mucho, que es que la escuela, según cómo se pare a enseñar, según cómo se pare a habilitar a los estudiantes, construye subjetividad. Claro, bueno, sí, por supuesto. Yo creo que acá realmente también terminó fortaleciendo el rol docente como aquel que pudo adoptar, crear, ¿sí?, frente a moldar estas consignas o este vínculo, sostener esta trayectoria educativa dentro de las propias posibilidades, pero siempre poniendo por encima al alumno y a esa familia, porque ya era toda una unidad, Y el seguir brindando posibilidades, porque de eso también, abarcar, porque ya después creo que los contenidos ya hasta ni eran, estos contenidos
básicos, y con lo que ¿cómo era el currículum prioritario? Ahí está, disculpen, el currículum prioritario, pero porque claro, terminó siendo una praxis la escuela, terminó siendo una prótesis de un emergente. Había cosas que tenían que salir a resolverse de inmediato, y ahí estuvo la escuela. Y ahí se vio el valor de la escuela como institución social. Yo creo que esta experiencia también sirvió para eso, para revalorizar, ¿sí? El lugar de la escuela como espacio institucional y como espacio de contención de los chicos, y el rol docente que venía bastante vapuleado, ¿no? Me parece que una de las cuestiones que sale fortalecido son estas dos representaciones sociales, la escuela y el docente, ¿no? La labor docente, porque veníamos, ¿no?, con toda una cuestión de, el docente trabaja 4 horas, tiene 3 meses de vacaciones, ¿no? Tuvo una cuestión ahí que de repente cuando cuando la escuela llega a la casa, ¿no?, ahí se empezó a ver, bueno, el docente labura un montón, el rol importante que tiene en la transmisión de conocimientos, de contención, de establecer saber hacer, ¿no? de ligazón entre la familia y el equipo directivo y los niños, esta cuestión, ¿no?, que hace que tiende redes en la comunidad, ¿sí? Y me parece que se revalorizó eso, el lugar de la escuela y del rol docente. Me parece que es importante que ahora la familia lo tome en cuenta, porque veníamos así como medios, ¿no?, un poco ahí para atrás, y con esto, y con todo el trabajo, un poco se puso en juego eso. Y eso es una de las cuestiones positivas de esto que nos pasó. Sí. Haciendo un poco link con lo que vos planteás en relación a los docentes y cómo la pandemia, dentro de lo malo siempre hay algunas cosas positivas que se rescatan. Creo que una de las positivas fue que instó a que la sociedad y sobre todo las familias pudieran valorizar nuestro rol. Muchas mamás y muchos papás se tuvieron que ver en la situación de tener que enseñarles o acompañar a sus hijos a hacer las actividades, y muchos decían, pero yo no soy maestra, pero yo no soy docente, y ahí se dieron cuenta que para poder enseñar hay un know-how específico, hay una preparación específica, y sobre todo lo digo para aquellos papás que vienen de un nivel sociocultural y económico medio alto, hogares de profesionales, donde nuestro rol estaba siendo como desmerecido. Creo que en algún punto hubo una resignificación en cuanto a nuestro rol. Y aprovecho para compartirles una duda cartesiana que me invade desde hace un par de semanas, y tiene que ver un poco con respecto a la formación docente, ¿no? ¿Qué nos deja la pandemia y digamos, todo el costo social, socioeducativo, que va a tener casi 2 años de no presencialidad en el nivel superior? Esta duda cartesiana que tengo puntualmente tiene que ver con cuál va a ser el déficit formativo que estos 2 años de no presencialidad van a dejar en nuestros estudiantes. Por eso hoy, junto con las coordinadoras, tenemos la mirada muy puesta en los estudiantes de segundo año, insisto, en el déficit formativo que nos va a dejar la no presencialidad. Y en esta duda cartesiana también me planteo que quizás ese déficit formativo tenga que ver con un quantum de contenidos que en el actual y futuro escenario global no va a ser lo más importante. Sabemos que los contenidos son perecederos, pero creo que estos 2 años de no presencialidad dotaron a nuestros estudiantes, a nuestros docentes en formación, de muchas otras habilidades que ese currículum priorizado que mencionaba Celeste, en el currículum real
¿sí? Comparándolo con el currículum real, con ese currículum vivido, fue mucho más rico. Quizás el déficit esté vinculado a cuestiones conceptuales, a contenidos más del tipo academicista, pero en cuanto a lo procedimental y a buscar herramientas, aquellas habilidades blandas que todo profesional necesita, me parece que este contexto en el que estuvimos enseñando y aprendiendo en los últimos 2 años va a dotar a nuestros docentes de otras herramientas. Esto, Sil, que vos estás planteando, tiene que ver mucho con lo que dice Goleman, ¿sí? Con la inteligencia emocional, que es en realidad hacia donde estaríamos yendo. Hoy en día se considera que el sujeto tiene que aprender habilidades más del tipo colaborativas, pensamiento crítico, habilidades de investigación, ya que hoy la globalización, trabajar en equipo, la globalización, internet, te permite acceder a un montón de conceptos, material, bibliografía. Entonces, las habilidades a desarrollar hoy son la regulación emocional, el trabajo en equipo, todas estas cuestiones que me parece que es lo que también esta pandemia obligó a ir desarrollando. Y para no extendernos mucho más, la verdad que bueno... Nosotros ya volvimos, ¿eh? Sí. Ahí estamos. A ver, no sé quién me queda, voy a cerrar todas, y vamos a empezar a compartir, ¿sí? Las experiencias, ¿sí? Y estas ideas que surgieron en cada sala, que la verdad que me parecen muy interesantes de compartir, justamente para generar un intercambio y elaborar estas cuestiones que estábamos trabajando. Ahí van volviendo, no sé si ya me faltan, a ver, Fabi está por ahí. ¿Fabi está? Fabi. Todavía parece que no. Y Luciana. Porque faltan 10 segundos, ahí está. Faltan 10 segundos, bien. Para que se corte, te da un minuto para que se corte sola la reunión. Genial. O podés retomar, ahí van volviendo. Ahí de a poquito se van sumando todos. Bueno, volvimos. Ahí estamos buscando, Fabi. Sí, es difícil, ¿viste? Organizar los tiempos, porque son charlas que dan para mucho debate. Exacto. Sí, cuesta regular eso. Sí, es muy interesante. Bueno, cuenten, las invito a Mariana y a Fabi, a Lucas y a Luciana, después nos sumamos Celeste y yo, a contar un poco qué conversaron en sus salas, ¿sí? Y hacer alguna idea en general de lo que estuvieron intercambiando. Lu, ¿vos querés comentar el artículo y yo hago un comentario de lo que se registró? ¿Está Luciana? Dale. Bueno, el artículo, nosotros le compartimos a los chicos la imagen de la obra de arte que hizo un alumno de la localidad de Luján de Cuyo, en Mendoza, que vive en una zona, en un asentamiento bastante precario, donde se encuentra la escuela, y en la que una maestra propuso como una actividad que era bastante abarcativa, era la de hacer una obra de arte con lo que tengas en tu casa. Este chico hizo una obra de arte, hizo un dinosaurio con tierra, que mezcló con agua, con creo que polvo de ladrillo, unas ramitas, y la compartió por WhatsApp. Más o menos de esto se trata la noticia. Y de la importancia de la presencia de la familia para que se pueda lograr la entrega de estas actividades, y qué valorable es la propuesta de la docente, que se pudo adaptar a lo que era la realidad de los chicos, la realidad de la escuela, del asentamiento. Sí, bueno, y lo que más, comentó, lo que salió en el grupo, justamente esto de la importancia
del vínculo, del sostén, ¿no? Donde era una escuela que también tenía un buen vínculo con la comunidad, como también ese chico tenía una familia que lo sostenía. Y esto, bueno, salió el tema de la comunicación, ¿no? Entre las familias, la institución, y cómo esta situación de pandemia también lo puso en evidencia, ¿no? En función esto de lo que se necesitaba, ¿no? Esta relación con las familias. También esto de ponerse en el lugar de cada chico, ¿no? Con la propuesta que uno le brinda, en función que a veces uno como docente a veces da por sentado que va a contar con determinados recursos, uno da por sentado que va a contar a veces con un adulto que lo va a acompañar, y muchas veces no es así. Esto de la importancia, esto de la empatía, de ponerse en el lugar del otro para pensar esta propuesta. Y esto, bueno, en las características de la propuesta, una propuesta abierta a las distintas posibilidades, y esto de que él se pudiera expresar con lo que tenía, con lo que podía. Por otro lado, bueno, salió esto, ¿no? Cómo se continúa con esta experiencia, ¿no? Cuál es ese recorrido, ¿no? En la construcción de ese conocimiento, y si esta experiencia se socializó, porque también salió la importancia del grupo, de lo vincular, de cómo construir esa trama, ¿no? De compartir y aprender con un otro, que muchas situaciones al principio eran como propuestas de actividades que el docente daba a cada chico y no había esa interacción, en qué espacios se socializaba. Y surgió distintas experiencias de cómo se podían socializar las distintas experiencias para aprender también con un otro, ¿no? Que eso era un poco lo que faltaba, ¿no? Esta cuestión de pertenencia. Y bueno, básicamente también se valora a veces el esfuerzo y el interés del docente, de las familias, que es como que la palabra creatividad está presente en esto, ¿no? De que con los recursos que uno tiene y con el deseo, cómo salir adelante, ¿no? Porque también el tema del deseo, en el artículo, por ejemplo, decía que el chico tenía el deseo de estudiar, y que ese deseo se pudo sostener tanto por lo que brindaba desde la familia, como también desde la propuesta del docente. Bueno, yo creo que, no sé si quedó algo pendiente o... Sumando a lo que vos decís, Fabi, pero nosotros trabajamos el mismo artículo, ¿sí? Coincidimos en estos puntos que vos mencionás, y a eso le sumamos, ¿sí? Esto de pensar la consigna amplia como un espacio de también pensar cómo el niño, ¿sí? Va a trabajar a partir de su realidad, y a partir de ahí vamos a dar lugar al desarrollo de las diferentes potencialidades, pensando un poco en esto de las inteligencias múltiples, ¿sí? Y ver cómo podemos dar lugar a esto. Otra de las cuestiones que a nosotros planteamos, sumando, ¿no? A lo que vos decías, era esto de cómo en la escuela termina siendo un lugar en el que, de la manera cómo se enseña, uno constituye subjetividad. Decía ahí, esto fue un aporte de Diana que me pareció súper interesante, de la manera que nosotros enseñamos y cómo proponemos a la escuela, estamos dando lugar a esto, al desarrollo de la subjetividad. Y surgió también la revalorización tanto del rol docente como el de la escuela y el del alumno, ¿sí? Y pensar a la escuela también como que esto es momento para romper, ¿sí? Los modelos hegemónicos con los que veníamos dando clase. Empezar a pensar aulas heterogéneas, empezar a pensar la enseñanza desde otro lugar, en el desarrollo de habilidades cooperativas, desde la emocionalidad, el desarrollo de la regulación de la emoción, otras habilidades que tienen que ver con las adversidades, obstáculos, situaciones emergentes que se van presentando en el día a día, ¿sí? Así que nos pareció muy interesante estas cuestiones. Igual, perdón, me parece que hay un punto que nosotros en nuestra sala, que Silvana
creo que lo marcó muy bien. Digo, esto de qué entendemos también por vulnerabilidad, porque este chico en definitiva no mostró una vulnerabilidad. No. Al menos fue un desafío, un aprendizaje, una creatividad, bueno, en base a todo esto que estábamos hablando. Pero, digo, visibilizando, cristalizando, digo, ¿quién es más vulnerable? Aquel niño que desde el calor de su hogar, con esta madre, con esta hoja Canson, con todos los recursos, ¿sí? Teniendo la posibilidad de la facilidad, ¿no? Y este niño que realmente bajo un proceso de aprendizaje, de deseo motivado, termina teniendo muchísimo más potencial. Acá tienes 20. Sí, yo creo que también hay muchos determinantes, ¿no?, que se vean vulnerados, por ejemplo, contando con todos los recursos, pero no teniendo la posibilidad de tener una familia que acompañe, y en el caso de este chico que hizo el dinosaurio, sí teniéndola, pero tal vez no tenía los recursos como tener, como decís, tener una hoja Canson, tener los materiales a mano, tal cual. O sea, me parece importante resaltar eso, ¿qué noción de vulnerabilidad tenemos? Si es una cuestión de materialidad o de recursos psíquicos, ¿sí? Para afrontar una situación, ¿no? Es una pregunta que nos queda ahí abierta como para tenerla presente a la hora, ¿no?, de pensar en esta categoría. ¿Qué decís, Mariana? Y el tema, perdón. No, sí, desde ese lugar decía que, bueno, quizás estaba escuchando lo que decía Natalia, que vamos a tener ahora en otra parte del taller algunos conceptos que nos van a ayudar a situar y a complejizar esta idea de la vulnerabilidad, los factores de riesgo, los factores de protección, la resiliencia, digamos, que son aspectos que cuando uno piensa en situaciones de crisis o situaciones de este tipo que presentan como un desafío, digamos, ¿no?, a aquel que las vive, nos van a ayudar a pensar cómo sostenemos a nuestros estudiantes y cómo sostenemos a las familias que integran nuestra comunidad educativa, y qué lugar nos damos a nosotros como adultos y como docentes, ¿no?, de cuidado, porque nosotros también tenemos nuestros aspectos que se ponen en juego, con factores de riesgo y factores de protección, que ahora, bueno, se van a desarrollar un poco más. Sí, Fabi, vos querías decir algo. Sí, no, que por eso, cuando comentaban esta posibilidad, ¿no?, de crear con esos recursos, pensaba en relación también a la propuesta del taller, que vamos a entender por salud, entonces, ¿no? Que esta posibilidad que después, bueno, se va a desarrollar, como vos decís, Mariana, mejor ir avanzando con el taller para que se vaya complejizando, pero también tener en cuenta el concepto de salud, ¿sí?, que está muy presente en ese artículo, ¿no?, con la propuesta del chico. Alberto quiere decir algo. Sí, no, una cosita. Y si no, le cerramos el micrófono. Sí, no, porque... Cuando estábamos hablando del tema del dinosaurio, y de la situación, creo que abordamos un tema que se puede enganchar con esto que estaban diciendo respecto de la vulnerabilidad. Cuando uno quiere entender el concepto de vulnerabilidad, mete dentro de ese concepto elementos que no son suficientes para definirla. Nosotros estábamos viendo que dentro de lo que era el proceso educativo se metía solamente el nene, el alumno, perdón, el nene, el maestro y la escuela, no como que eran los aspectos importantes, y dejábamos afuera la familia. Dejábamos afuera la familia y dejamos afuera el contexto, tanto social como familiar. Y me parece que también cuando uno define el concepto de vulnerabilidad, y si se quiere ahora, ya que estamos, la hagamos el concepto de salud, hay que meter también esas variables dentro del mismo paquete como para poder evaluar realmente el paquete completo. No dejar de lado, no meter solamente a ver el nene en sí, el maestro o las condiciones de la escuela, sino un montón de otras variables que influyen en que ese proceso llegue a buen término. Bien. Y podríamos ahora incorporar los contenidos del otro grupo, que me parece que van en la línea del planteo de los últimos chats. ¿Que los querés leer, Nati?
Así los incorporamos y nos Sí, da cómo pie. no. Así le damos lugar también a la gente que escribe y todos tienen lugar en la palabra. Bien, vamos por acá. Dice, arranco con... El año pasado quedó en evidencia la poca capacitación en TICs de los docentes en general y la nuestra como estudiantes. Aprendimos, pero el año pasado se notó mucho la desesperación de los docentes traspasó mi pantalla. Yo tuve que dar mis prácticas de manera virtual, dice Diana. Como soy profe de arte, me tocó dar el taller de pintura de una secundaria artística. Fue una experiencia terrible. Los chicos no aprendían las cámaras, no se veían bien los trabajos. Bueno, lo intransferible del taller. Por otro lado, dice por ahí, sin querer, la rechaza profe. Ah, esa es la invitación. Perdón, hay muchos mensajes. Yo creo que hay que desestructurar, sé por qué se puede enseñar y aprender de diversas formas y con diversos recursos de parte de las familias, alumnos y escuelas. Totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto. Nos dice Fabiana. Estás muteada, María. Ahí está. Ahora con digamos, estos últimos comentarios de esto de diversas formas de aprender y enseñar, quizás da pie para lo que se trabajó en el otro grupo que nos cuenta Lucas. Ahí está, ahí lo encontré. Sí, ahí estamos. Bueno, básicamente tomamos una noticia de un artículo de La Nación Online que muy brevemente cuenta que en un pueblo de Catamarca, un alumno de la carrera de ingeniería agrónoma o algo por el estilo, tuvo que rendir su examen en una garita de colectivos, básicamente, ya que el wifi de su casa no estaba funcionando, y a la hora del examen, el examen se postergó una hora, no volvía, y él se fue corriendo a la garita a rendir. Lejos de romantizar el hecho de que no funcione bien el wifi o lo que sea, las cosas que fueron surgiendo es esto que nos pasó a todos, ¿no? De arreglarnos con lo que tenemos a nuestro alcance, la improvisación, que es algo que le pasó tanto a docentes, alumnos y familia, ¿no? Y también surgió en las conversaciones vivir una situación de nervios y ansiedad al no saber si a la hora de rendir un final o algo por el estilo no vamos a tener internet, si no vamos a ser escuchados, si la señal va a llegar tarde, si se va a cortar en el medio del examen, si el docente va a comprender esa situación, si todo esto le genera una ansiedad y un estrés incalculable a los alumnos, fue surgiendo. Otra cosa que surgió también es el desgaste, el desgaste que genera esto y el desgaste que genera también el hecho de no terminar nunca, ¿no? Esto ya no, quizá no, desde la nota periodística surgió, nos elevamos a esto de que a la hora que sea se recibe un mensaje, a la hora que sea se contesta un email, ¿viste? Considerando que en el aula solo eran 2 o 3 horas cátedra y difícilmente fuera de eso nos comunicábamos con los docentes y los docentes con nosotros. Ahora, bueno, es como que nunca se termina, nunca se corta esto. Y otra cosa que surgió, que toda esta situación de poder rendir online, de poder conectarnos a la distancia, bueno, está fomentando un poco la creación de carreras, ¿no? De carreras que son sumamente online, de oportunidades de estudiar sin salir de tu casa, más allá que eso conlleva otras cosas, ¿no? Pero quizá hay gente que no contaba con la disponibilidad de viajar y ahora sí puede estudiar, incluso puede tener sesiones con su psicólogo, puede tener sesiones de maestría de apoyo, esos fueron cosas que fueron surgiendo. Bien, quiere decir que como síntesis, parece que hay como toda una cuestión de tensión entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Que cosas de lo viejo necesitaban un cambio y necesitaban una revisión que estuviera más acorde a nuevos paradigmas que inclusive atraviesan el campo de lo social y de lo cual la escuela no puede quedarse afuera, por un lado, y por el otro, el tema de lo nuevo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque por ahí lo pensaba yo recién mientras que lo escuchaba, decíamos qué horror rendir en la parada del colectivo, en la atención y qué sé yo, y sin embargo hay un pedido de mantener la virtualidad, ¿no? Porque permite acceder a montones de otras cosas que no se podría, parece como contradictorio, cuando en realidad parece que no, que hay que como ver
cómo hace un interjuego, les vuelvo a decir, entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Qué cosas requieren cambio, qué cosas se mantienen y qué cosas de esto nuevo estuvo bueno tomar. Bueno, ¿estamos en condiciones de darle cierre a esta parte del trabajo y pasar a la siguiente? ¿Sí? Sí, sí, sí. Estamos. Perfecto. Bueno, luego de esto vamos a trabajar con algunos de los aspectos que decíamos hace un ratito, ¿no? El concepto de salud, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los de protección, que nos puede dar una pauta de cómo comprender, entender y luego, digamos, accionar teniendo en cuenta el cuidado subjetivo de todos los miembros de la comunidad educativa. Así que bueno, le damos pie a Lucas, que es el que nos va a presentar estos conceptos. Así es. Bueno, ahora vamos a compartir un pequeño Power. Bueno, la idea es hablar un poquito de esto que nos introdujo Mariana, ¿no? Y, a ver, creo que ya lo hemos dicho, pero no está mal repetirlo porque una situación de crisis por la que atravesamos, bueno, sabemos que los niños y los adolescentes quizás no es la franja etaria más afectada a nivel médico, ¿no? Pero a raíz de esta situación en la que vivimos surgen otras afecciones, a ver, situaciones emocionales, una incertidumbre generalizada del futuro, del presente, una crisis socioeconómica también. Bueno, otra cosa que hemos resaltado es que la pandemia modificó el tema vincular, ¿no? Y las relaciones con el otro. Cambiaron los espacios de relacionarnos, cambió la forma. Recordemos que se hace mucho hincapié acertadamente que es el otro el portador del virus. A ver, esto si bien es cierto a nivel médico, bueno, a nivel emocional y vincular trae ciertas repercusiones, ¿no? Hay cambios desestructurantes, no solo por todo esto que vengo diciendo, sino también porque se rompe lo cotidiano, se rompe la rutina sana en los chicos, en los adultos. Hay otro suceso que hay que destacar, que es el tema de la sobreinformación, ¿no? A ver, ¿qué puede generar esto? Sabemos que ahora no tanto, pero hace un año prendías el televisor, navegás por internet y estaba plagado de información relacionada con la muerte y constantes comentarios de la situación más adversos que positivos, ¿no? Luego después fue cambiando un poquito esto. Esto genera un temor por pérdidas futuras y una incertidumbre permanente. Hay aparición de miedos o cosas que ya se habían superado. Y también en términos de pesadillas y trastornos de sueño, bueno, todo esto va de la mano con el tema de la sobreinformación, ¿no? Y ahora, ¿cómo debemos prepararnos como adultos y referentes, ya sea en un aula o en nuestros hogares, para acompañar durante la pandemia y, más que nada, post-pandemia? Bueno, acá destacamos el hecho de cuidar nuestra propia salud y bienestar emocional. A ver, ¿qué queremos decir con esto? No somos negacionistas de la situación, ¿no? Pero en la medida de lo posible intentar mantener relaciones positivas, mantener emociones positivas, perdón. Bueno, relaciones positivas también, pero emociones positivas cuando las tenemos. Tomar un descanso de esta sobreinformación, ¿no? De esta información excesivamente negativa quizá. Y saber reconocer cuándo dejar de ver o leer noticias. Otro momento es el crear espacios de reflexión y capacitación. Bueno, quizá en la medida de lo posible ir juntándose a poco, charlar diversas situaciones, o por qué no, tener una conversación a la distancia, o mismo este taller, que es un espacio reflexivo y de capacitación, ¿no? Participar de estos eventos. Generar nuevas preguntas orientadoras es otro tip, que lo llevamos que con el hecho de transitar un momento de ruptura, quizá hay cuestiones y preguntas que se fueron modificando, ¿no? En pos de nuestro bienestar y el bienestar ajeno. Entonces, replantearnos, ¿no? Bueno, cuidar expresiones también y profundizar en las habilidades sociales, generando ambientes positivos y valorando pequeñas o grandes situaciones que transcurren durante el día, ¿no? Bueno, todo esto nos va a ayudar a prepararnos como adultos, como educadores, como familia, en todo lo que nos viene, ¿no? Porque lejos de terminar, ahora viene la post-pandemia. Bueno, en la siguiente diapositiva
nos trata de factores protectores de salud mental en la pandemia. Quizá en la pandemia queda como muy reduccionista, ¿no? Porque hay que seguir tratando. Las cosas no es que, hay menos virus, se terminó todo, sino más bien que es un proceso de salida. La capacidad de simbolizar emociones, ¿no? Ponerle nombre a eso que nos está sucediendo, poder comunicarlo, tener un espacio para comunicarlo. Contar con el apoyo de vínculos intersubjetivos con adultos. Esto es muy importante, dar, para que estas emociones sean simbolizadas, dar el espacio, ¿no? Al alumno, al hijo, al sobrino, para que logre, ¿no? Para que logre desentramar lo que le está sucediendo. La capacidad de cuidarse a uno mismo y al otro. Esto es muy importante, el sentirse acompañado, escuchado, el tener respeto por todo lo que está sucediendo también, y por la empatía por el sufrimiento también del otro, ¿no? Porque el otro está pasando igual o peor que yo en el momento. Entonces, bien, entender que quizá la forma expresiva del otro va de la mano con el momento que está sucediendo, ¿no? La capacidad para jugar y construir sentidos de forma creativa. Esto es muy interesante también. Nunca dejar de jugar y construir sentidos, ¿no? La capacidad de construcción de lazos efectivos con otros. Bueno, esto como hablábamos antes, ¿no? Como que los lazos se fueron modificando, entonces quizá hay que construirlos otra vez. Y bueno, esto quiero cerrar con la frase participar y ser protagonistas en las decisiones concernientes a su vida. Esto quiere decir que los tantos niños, adolescentes y por qué no adultos, quizás sienten que perdieron el eje, ¿no? De lo que estaban apuntando. Y no dejar de tener en claro que, a ver, las decisiones que tomes en tu vida son tuyas. Y por más de que el eje se modificó por la pandemia, o por la sobreinformación, o por lo que sea, tratar de ser el protagonista de esas decisiones. Decir, bueno, quiero expresar esto que me está sucediendo, quiero lograr esto. La verdad que eso hay que tenerlo muy en claro si queremos potenciar y fomentar en los niños y adolescentes un buen futuro. Y hasta ahí mi presentación. Gracias, Lucas, por tus aportes, que la verdad que vienen a darle una integración a lo que veníamos trabajando anteriormente, ¿verdad, Mariana? Así es. Quizás ahora, bueno, con los aportes de Celeste, vamos a tener como una idea un poco más completa, ¿no? De estos aspectos a considerar. Aquí estamos. Le damos la palabra. ¿Cómo les va? Bueno, entonces ya en esta instancia del taller ya hemos visibilizado, esquematizado esta realidad con sus particularidades que hoy enfrentan en cuestiones de salud los niños, las niñas y los adolescentes, y desde una perspectiva holística, ¿sí? Parados desde un marco de integración, junto con la comunidad educativa en su totalidad, consideramos necesariamente, casi obligatorio, o responsablemente, ¿sí? Pensar en estrategias posibles y aplicables para poder seguir, para que auspicien de sostén, de guía, de garante, de anclaje, en cuestión de derechos de salud y educación, este regreso a las aulas, esta nueva normalidad o este regreso seguro, cuidado, que nos toca, bueno, que estamos viviendo. Por eso mismo, bueno, nosotros desde el marco teórico de la psicología social, de Pichon-Rivière, consideramos importante refrescar o entregarles, ¿no? Lo que es el concepto, trabajar lo que es el concepto de salud y de sujeto. Pichon-Rivière lo que dice es que el sujeto es un sujeto social complejo. Prácticamente esta definición es transparente, ¿no? Porque ya lo ubica el sujeto en relación a un lenguaje, a una psiquis, a una historia, a un contexto. Este sujeto que... Bueno, este sujeto que... No vamos, pongamos, dejalo en el coso, en la carátula, ahí está. Disculpen. Bueno, este sujeto social complejo, como dijimos, este sujeto en relación, este sujeto
no por condición de sujeción va a ser determinado, sino que es en condición de identidad, una identidad que va a estar subjetivada desde la relación con el otro, la mirada con el otro, este lazo, este lugar que ocupa dentro de un tejido social y vincular. Así que dentro de esta dialéctica de sujeto, realidad, sujeto, mundo, por supuesto que surge la concepción, la idea de salud. Esta salud que implica que el sujeto sano es aquel que está adaptado, integrado a esta realidad compleja, del cual puede transformarla y a su vez es transformadora. Entonces, este sujeto es un sujeto productor, ¿sí? Y producto de su historia. Entonces la salud es comprendida como el proceso de transformación de esta realidad que se da dentro de un grupo social, grupal y comunitario, e incluye las condiciones de vida y de trabajo, la educación, y aquellos recursos y redes sociales que brindan el acceso a la posible vida humana. Hablando de salud, incluimos los aspectos psíquicos, físicos, sociales y culturales. Y bueno, ya una vez teniendo en cuenta este contexto actual y al comprender que no hay individuo aislado, ¿sí? Sino que somos seres entramados en un grupo áulico, institucional, comunitario, resulta significativo reflexionar sobre cómo producir, cómo reencontrar, ¿sí? Estos sociales, reconstruir subjetividades que sostengan, reencontrar un proyecto de vida junto con los aprendizajes. Es por eso que ahí estamos, frente al concepto de resiliencia, esta subjetividad en la vuelta a clases, el axioma nuestro, por así decirlo, que vamos a sostener, es que la promoción de la resiliencia no es tarea de un sector determinado, sino que de todos los adultos que tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a niños y adolescentes, asegurarles ese aspecto. Esta confianza básica e independencia. Ahí está, sí, continuemos. Bueno, el concepto de resiliencia se emplea en la ingeniería civil, ¿sí? Que es para describir la capacidad de algunos materiales de recabar su forma original después de ser sometidos a una presión deformadora. Las ciencias sociales toma este concepto y la hace adaptándola frente justamente a las condiciones, o sea, el estar inmerso, el crecer dentro de un ambiente favorable, ¿sí? Pero pasemos, ahí está. Bueno, es esto, ¿no? En la vida es cómo sostener, cómo mantenerse una vida sana en un medio insano. El psiquiatra Michael Ruther le define al concepto de resiliencia, que la ha trabajado, la ha abordado, la ha investigado muchísimo, y la define de tal manera, donde la resiliencia se caracteriza como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana en un medio insano. Estos procesos se realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y su ambiente familiar, social y cultural, en un momento determinado de tiempo. Ok, bueno, entonces la resiliencia no es una capacidad estática, varía a través del tiempo y las circunstancias del cual el sujeto esté atravesado, es un equilibrio entre los factores de riesgo y los factores protectores y la personalidad del ser humano, aquello adquirido, aquello innato, y permite elaborar en sentido positivo factores o circunstancias de la vida desfavorables. Convengamos que es la promoción del desarrollo sano, es una capacidad, ¿sí? Para continuar con la promoción de un desarrollo sano de aquel sujeto. Y el enfoque de riesgo y el enfoque de resiliencia, si bien son diferentes, son complementarios, se enriquecen entre sí, ¿sí? Ya que bueno, el enfoque de riesgo, ¿sí? Se centra en la enfermedad, en la parte del síntoma, en la parte de las características que se asocian con la elevada probabilidad de daño biológico o social. Y ahora pasamos al enfoque de resiliencia,
¿sí? Este es el modelo que muestra las fuerzas negativas, expresadas en términos de daños o riesgos que no encuadran a un niño inerme. O sea, no encuentran a un niño sin escudos, no está indefenso. Describe la existencia de verdaderos escudos protectores, atenuando estos efectos negativos y a veces transformándolos en factores de superación. Por lo tanto, ¿sí? Ambos enfoques se enriquecen entre sí, acrecentando la aptitud para analizar la realidad y diseñar intervenciones eficaces. Tomar este escenario de la comunidad, institución, aula, docente, alumno, familia, como justamente la restitución de este tejido social, volver a reconstruir este tejido social. El objetivo mayor es fomentar el desarrollo sano, potenciar minorizar también, ¿no? estos daños que hoy nos tocan trabajar, y bueno, promover la resiliencia de donde, reconociendo las fortalezas más allá de la vulnerabilidad, apunta a mejorar la calidad de vida de las personas, a partir de sus propios significados, percepciones y maneras de enfrentar el mundo. Bueno, la primera tarea es reconocer aquellos espacios, cualidades y fortalezas que han permitido a las personas estimular esta actitud resiliente, incluyendo a todos los miembros de la comunidad. Bueno, el vínculo está en la base de la escena pedagógica. La escuela forma subjetividades colectivas, sentirnos en compañía, creo es fundamental, estar abiertos, y reconocernos mutuamente. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Generar la confianza básica, entablar, ¿sí? Un armado pedagógico que esté abierto, que esté fuerte en vínculos, sentirnos en compañía, y por supuesto poner en juego, trabajar, darle los espacios a estas emociones, al cuerpo, al arte, podernos comunicar a través de todos estos aspectos. Y bueno, ¿lo digo yo o lo dice Fabi? Ahí, ahora, esto es Sí. a modo de... Ahí está, No veo Mariana. nada. Recomendaciones. ¿Nos podemos encontrar o...? Sí, ahí está. Ya los encontramos. Ay, yo Ahí está. necesito ver. Ahí está. Encontrarnos. Bueno, a mí es muy valioso, Celeste, todo lo que comentaste, nos da para reflexionar, y esto de posicionarnos en qué concepto de sujeto, que forma parte de este entramado, de este tejido social, y la importancia del vínculo de construir con un otro. Entonces, pensábamos que en esta vuelta a la presencialidad, justamente este es el gran desafío. Estar presentes no es ocupar un espacio físico, estar presente es compartir con un otro, ¿no? Esto de cómo construye el sujeto ese conocimiento, volver a construir ese entramado y pensar propuestas que articule, como ya comentábamos, con las familias y también con otras instituciones. En las escuelas es importante pensar redes, articulación con centros de salud, pensar propuestas que articulen con centros culturales, con bibliotecas, volver a formar ese entramado donde dar espacio, ¿no? a la posibilidad también de expresarse, y expresarse a través de distintos lenguajes, donde muchas veces habilitar espacios lúdicos, espacios de arte, la literatura, nos da esta posibilidad, ¿no? De habilitar diversos caminos, y esto que hablamos de la creatividad, de poder transformar esa realidad a partir del juego, a partir del arte, como se vio también en ese artículo, que esto tiene que ver con la salud. La salud, como muy bien lo dijiste, Celeste, es un proceso, ¿no? Que es sano, cuando vos tenés la posibilidad de adaptarte activamente a esa realidad, interactuar, y es donde en eso que pensamos, ¿no? Que tenemos que poner la mira, en que puedan expresarse e interactuar con un otro, con el entorno, y en esa interacción también
transformar desde el arte, desde el juego, literatura, las propuestas que uno considere oportunas. No hay recetas. No hay, uno a veces quiere la receta, ¿qué hago? No, ¿viste? Uno, Mariana se ríe, no hay recetas, uno apela a la creatividad, ¿no? Hay recursos, nosotros vamos a compartir una serie de recursos, bibliografía en relación con propuestas de juego, también los invitamos a que vuelvan a ver los talleres sobre ESI, justamente la educación sexual integral nos abre esta oportunidad de poder reflexionar sobre la diversidad, sobre las emociones, y justamente sobre todos estos situaciones que nos atraviesan. Y se hicieron en el Capacit talleres, que es un recurso muy rico en cuanto a propuestas para trabajar desde la ESI, para trabajar desde la literatura, como también propuestas de gamificación, ¿no? La mecánica del juego aplicado al aprendizaje. Así que, bueno, ahora nos tenemos que poner a trabajar, lo importante, ¿no? En esta planificación, cuando planificamos, tener en claro el para qué de nuestra propuesta. Bueno, no sé si algo más o... Bueno, no, en relación a esto ya nos estaría quedando compartir con ellos este documento de UNICEF, uno de los últimos que produjo, hace poquito sacó una nueva encuesta, evaluando cómo se dio el retorno a las aulas, digamos, ¿no? Con estas cuestiones. Hay una serie de recomendaciones que queríamos compartir con ustedes, porque nos parecieron muy interesantes para tener en cuenta a la hora de planificar las acciones institucionales, ¿no? O áulicas. Con lo cual, si Nati nos podés compartir. Veníamos bien hasta que Fabiana dijo, ahora hay que trabajar. Lo vamos a hacer de manera oral porque la plaquita Bien. no está, ¿sí? No para tenemos no, para está no bien. volver, para no hacer mucho. Sobre lo mismo. Exactamente. Bien, bueno, básicamente iban entonces en la línea de lo que planteaba Fabiana, y esta idea de lo expresivo, ¿no? Si decíamos que el poder elaborar situaciones de este tipo implica tener recursos a disposición. Y parece que por ahí, por lo que Fabiana estaba comentando, estos recursos tienen que ver con la posibilidad de expresar malestares. Convengamos que la escuela es un espacio donde permanentemente ha tenido que lidiar entre la tensión entre lo individual y lo colectivo, ¿no? ¿Qué hacemos con la tensión de lo que necesita el grupo y lo que necesita cada uno? Y esta es una tensión que vamos a tener que tener muy presente. Esto en distintos niveles se presenta de distintos modos, pero por ello pensaba en inicial que es todo un tema. ¿Qué hacemos con el que terminó la actividad primero? ¿Le damos los bloques para jugar? ¿Le decimos que se quede sentado? Digo, hay montones de estas situaciones que tienen que ver entre la tensión, vuelvo a decir, entre lo individual y el colectivo, que se nos van a poner muy de manifiesto en este momento. Posiblemente, si bien es algo que habitualmente ocurre en el aula, aunque tengamos a veces esa tensión de cómo lo resolvemos, quizás la pregunta es cómo lo vamos a poder implementar ahora, dando lugar a la expresión, ¿no? Estos medios expresivos, el juego, el dibujo, ¿no? Implica que ofrezcamos espacios para la elaboración y para el compartir y para poner ¿no? El diálogo. Parece como si el espacio de diálogo fuera lo que en este momento vamos a necesitar en las aulas, y con los entender que ese distintos diálogo actores. se puede dar de diferentes maneras, no precisamente ¿sí? Sentarse y bueno, a ver, contanos qué te pasa, porque muchas veces para eso uno requiere sortear barreras, mecanismos de defensa que a veces el adulto no puede. Imagínense adolescentes, niñas y niños de nivel primario o inicial. Entonces, mediante una actividad donde ellos puedan ¿sí? Volcar ahí estas emociones, nosotros estamos dando lugar a esta elaboración. Y no solamente a los niños, quizás también es momento de trabajar ¿sí? con las familias, porque muchas veces los niños traen cuestiones que también están pasando en casa, y la familia también necesita elaborar, ¿sí? Y para nosotros es también sortear las barreras de
estos mecanismos de defensa que tiene la familia, ¿sí? Mediante, si nosotros le decimos, bueno, escriban qué les pasa, seguramente nos van a poner ahí un tope, donde no querer hablar, pero no porque no quieren, sino porque justamente están actuando esta defensiva. Entonces, sortearlos desde otro lugar, entrar, ¿sí? Como quien diría, burlándola a partir de otras experiencias, como generalmente muchas actividades en juego en casa se estuvieron mandando, que permiten habilitar estos espacios de colaboración en la familia, de hablar, de juntarse, de estas situaciones que la verdad que hoy la comunidad lo necesita. Y no porque también entre docentes. A veces los espacios de encuentro, ¿sí? En las instituciones que no se dan muy a menudo porque estamos en la vorágine del trabajo, pero generar espacios de encuentro en el que podamos conversar, hacer catarsis y también divertirnos entre nosotros, da lugar a esos procesos de elaboración. Porque tenemos que trabajarlos, porque si no empiezan a actuar de manera, como quien diría, inconsciente, dando lugar a otras cosas, ¿no es cierto? Sí. No, pensaba en el tema también de la familia, que salió mucho esto, de también cómo acompañar a las familias y no dar por supuesto aprendizajes que tal vez las familias todavía no han elaborado. Entonces, yo creo que la pandemia también trajo esto, ¿no? De la importancia de acompañar y construir ese vínculo con la familia. Y pensar en esta propuesta, ¿no? En la presencialidad, que no solamente es el sujeto que va a estar en la escuela, sino también está la familia, está la comunidad, y esto, como volver a hacer todo ese entramado nuevamente, ¿no? Bien. Bueno, estamos a 5 minutos del cierre del taller. Ay, bueno, el video. Y bueno, como para cierre e ir despidiéndonos, primero que nada les queremos agradecer el conectarse, ¿sí? El participar, el escribir, el hablar, ¿sí? Este espacio fue pensado como un taller, pero también como un espacio donde uno podía elaborar estas cuestiones para después llevarlas a la práctica, ¿sí? Y les vamos a dejar como a lo último, ¿sí? Un videíto para mostrarles un poco cómo a partir del arte y las conexiones, las redes, se ha hecho un trabajo, la verdad que es maravilloso, en el que los chicos han trabajado de diferentes escuelas mediante una propuesta que fue el año pasado, la Semana de la Educación Artística, ¿sí? Y vemos cómo en plena pandemia se ha trabajado y han salido airiosos, y esto es un ejemplo, a nosotros nos pareció un ejemplo muy significativo de la resiliencia y cómo uno puede, ¿sí? Mediante una actividad, generar espacios de elaboración y de trabajo. Espero que les guste y así nos vamos a ir despidiendo. Esperen, vamos por acá. A ver. Chan, chan, chan. No, esperen. Que ahí está. Esto tiene toda una coordinación. Ahora sí. Espero que los disfruten tanto como nosotros y así nos vamos despidiendo.
Bueno, espero que les haya gustado. Nos pareció que la verdad que es un trabajo de articulación, es un trabajo de compromiso, donde cada alumno aporta desde su lugar, desde su realidad, con lo que tiene, con lo que puede. La verdad que representa lo que nosotros les queremos transmitir en este taller. Sí. Bueno. Bueno, agradecemos a todos la presencia y más que nada esto de la participación y abrirnos como estos espacios para seguir pensando y reflexionando, porque esto no termina acá. Así que de eso también se trata, ¿no? De abrir una puerta para seguir pensando. Y siempre, yo pienso, uno piensa mejor y construye con un otro, que de eso se trata, ¿no? De estar con un otro. Bueno, queremos, no sé, Mariana, si vos querés decir algo. Agradecerles la participación, el compromiso. La verdad que creo que es un momento en el que estamos todos muy movilizados. Teníamos planificados unos tiempos que se nos extendieron, porque todos necesitábamos mucho hablar y compartir, cosa que está bueno, porque bueno, tiene que ver con la posibilidad de generar espacios. Me parece que el desafío que tenemos ahora es construir espacios nuevos y generar espacios de intercambio, espacios para esto, ¿no? Para reflexionar y aprovechar la situación, ¿no? Darle un lugar de renovar aquello que necesitaba estar renovado, que sea una experiencia que sirva para construir. Quizás, bueno, mucho más, no. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado. Sí, les agradecemos y damos un fuerte aplauso para todos. Ahora sí. Y felicitaciones a Celeste, a Luciana y a Lucas, ¿sí? Así que muchas gracias. Ahí en nuestras andanzas docentes. Así que, sí. Perdón, hay un par de manitos levantadas. No sé si queremos darle lugar antes de... Sí, menos mal que no. ¿Quién estaba? Karina, puede ser, y Andrea, me parece. O el Bimal. Aplaudí, profe, aplaudí virtualmente. Bien, perdón. Entonces, ahí está. Muy bien. Aplaudimos, pero bueno, felicitarlas porque un espacio muy importante, esto de juntarnos todos, de todas las voces, de escucharnos, hace bien, hace bien. Y esto de revalorizarnos a nosotros, cada uno en su espacio, en su lugar, juntos es mejor, aunque es un eslogan, nos hace sentir bien, y eso es lo importante. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Andrea. Gracias. Muchas gracias. Para quien quiera revivir o rever también el taller, va a estar disponible, ¿sí?, en el canal de YouTube. Y quien quiera acceder a los recursos, ¿sí?, como hacen siempre, creo que le piden al Capacit la autorización y entran al recursero del taller que tenemos, y ahí hay un montón de material, y estrategias para trabajar. ¿Sí? Sí, hay recursos de dinámicas grupales y también hay propuestas para trabajar la orientación vocacional, que es orientación para la educación y el trabajo, también para el ámbito más que nada a nivel secundario, donde se trabaja el autoconocimiento que tiene que ver con esto, de tomar conciencia de nuestras propias fortalezas que necesitamos, de nuestras inquietudes, nuestros deseos, cuáles son nuestras expectativas, porque también se trata de qué percepción de futuro podemos construir en medio de tanta incertidumbre. Como estar orientado, hay varias propuestas para que ustedes puedan recrearlas. Recuerden que no hay recetas fijas, sino que es, bueno, que sirven de disparador, y a partir de eso pensar cómo se pueden adaptar al grupo con el que estamos trabajando, al nivel, ¿sí? Sirven como, nada, nos dan ideas, porque sabemos que cada grupo y cada sujeto es particular, y ante eso nosotros nos vamos a ir acomodando para generar estos espacios que venimos hablando durante todo el taller. Bueno. Ahí estamos. Y ahora sí, nos vamos despidiendo y cerramos. ¿Sí? Sí. Para todos. El encuentro. Y nos despedimos. Le digo, chau, chau, como dice. Chau, chau. Nos quedamos
Nos Chao, quedamos muchas en el gracias por todo. Javi, Mariana Sí, y las Nati, chicas. nos quedamos un momentito y evaluamos internamente.